¿Qué tal, amigos de gestión? Nos encontramos en CADE Ejecutivos en Arequipa y estamos ahora con Aldo Ferrini, gerente general de FP Integra. Gracias por estar aquí, Aldo. No, gracias, Whitney, por invitarme. Tenemos aquí, bueno, algunas consultas que ya hemos estado comentando, pero empiezo, primero siempre me gusta empezar un poco sobre temas más coyunturales y tienen que ver con cómo ves tú el tema económico en el país. Y lo pregunto porque finalmente, pues, la formalidad es algo que conviene a todos, pero también a las FP. Entonces, ¿cuál es tu mirada general o tu balance en todo caso? A ver, una buena pregunta, es algo que se ha hablado muchísimo acá en el CADE, ¿no? El crecimiento económico y qué nivel de crecimiento debemos tener para realmente salir de este entrampamiento y reducir la pobreza de manera significativa. Yo creo que el 2024 termina siendo un año positivo, con noticias positivas, el puerto de Chancay, unos términos de intercambio con precios cobre muy interesantes, pero el sinsabor es que creo que no lo estamos aprovechando al máximo. Y un resumen súper ejecutivo de lo que se ha visto en estos días, de ayer y hoy, es que la institucionalidad está muy débil y hay poca predictibilidad de las reglas de juego para que recibamos un flujo de inversión privada masiva que creo que el Perú tiene el potencial de recibir por la fortaleza macroeconómica, por la capacidad que tiene el sector empresarial de ejecutar, pero la incertidumbre, las reglas de juego a largo plazo son altas, te juegan en contra. Entonces, creo que es un buen año, pero tenemos que hacer mucho más para realmente retomar esa década dorada que tuvimos al inicio de los 2000, ¿no? Cuando éramos la estrella en la Cuando éramos región. la estrella en la región. Ahora, pasando un poco ya más al tema del sector, ¿no? Justo conversamos, el SBS lanza pues estos concursos para que las AFP participen y tengan el bolso, estos bolsones de afiliados nuevos, ¿no? Normalmente no se está viendo que participan pues todas, sino hemos visto en las últimas que participan dos. ¿Cómo funciona ahí o qué es lo que está pasando? Y sé que no puedes hablar por las otras AFP, pero definitivamente conoces muy bien el mercado, ¿no? Sí, a ver, la licitación de afiliados se inició en el 2013. Ahora el 13 de diciembre es si no me equivoco, es la octava licitación, octava o séptima licitación de afiliados. Y con las mismas reglas de siempre, ¿no? La comisión más baja gana. Creo que como tú dices, no puedo hablar por las demás, pero un poco alineado con la respuesta inicial que te di respecto a la coyuntura, es en la medida que las reglas de juego no estén claras, es difícil que alguien haga una bajada de precio importante para ganar la licitación. Nosotros lo hicimos en el 2019 y eso nos ha dejado una posición, digamos, más cómoda para seguir yendo a las licitaciones porque nuestra bajada de precio es menos dura que la del resto de mis competidores. Entonces, ¿qué va a pasar el 13? No lo sé. Hay cambios de regla en el sistema por la reforma, pero ojalá que participen más y que podamos realmente poder mirar el sistema con mayor predictibilidad. La mejor forma de generar inversión es tener reglas de juego claro a largo plazo. Y solo para que los que están escuchando entiendan, ¿no? ¿Qué tan significativo es para las AFP y en particular para Integra estos bolsones de nuevos afiliados que entran a través de estos concursos, ¿no? De estos jóvenes O sea, en general, ¿no? Como en cualquier industria, los jóvenes que entran en las licitaciones son el futuro, son el crecimiento. Claro. Porque hoy día nosotros tenemos gente que se está jubilando y para reemplazar en el negocio esa gente que está jubilando, tienes que tener gente joven que entra. Esos adultos que se jubilan son reemplazados por los jóvenes y así creas un negocio con una visión de futuro mucho más potente, ¿no? Hay un tema que hablabas que es estos jóvenes que nacen el futuro, ¿no? Y hoy en día estamos viendo un futuro de repente poco prometedor con respecto al tema de las AFP, ¿no? Y las liberaciones y toda esa reforma de pensiones en general, ¿no? No solamente de la parte privada. ¿Cuál es tu percepción ahí? Sé que es un tema que es recurrente, que seguro te lo preguntan todo el tiempo, pero igual me interesa saber porque avanzamos con algo y el Congreso acaba de presentar un proyecto que dice, oye, ¿sabes qué? Si retiremos el 95.5, ¿no? Entonces, no terminamos de cerrar esta reforma. ¿Cómo lo tomas y cómo tomas en particular esto del 95.5? A ver, la reforma está ya aprobada y ya está en manos del MEF y de la SBS trabajar el reglamento que tiene 180 días, que vencen en junio del próximo año más o menos. Y creo que la reforma no es perfecta, pero va en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque beneficia al ciudadano, fortalece pensión 65, da pensión mínima a tanto los que están en el sistema nacional como el sistema de cuentas individuales, reduce
elimina el 95.5, después te comento el tema, para los menores de 40 años, abre la competencia. Entonces creo que es una reforma que apunta en la dirección correcta, que no va a ser la última, pero que vamos atacando el desafío poco a poco. No queremos ganarlo de 100% del comienzo, porque es muy difícil, pero poco a poco hasta llegar a un punto, digamos, que todos los peruanos, o que la mayoría de peruanos estemos satisfechos. Ahora, lo que hay en el Congreso son propuestas, ni siquiera han sido aprobadas por la Comisión de Economía. Claro. Creo que esa es una reacción de aquellas personas que no estaban de acuerdo con la reforma y que quieren seguir socavando el sistema previsional. No hay forma de crear un sistema previsional de la forma que quieras si uno le permite que el ahorrista, el ciudadano, saque el dinero cada 5 años, cada 10 años. Y los sistemas previsionales son para dar pensiones. El 95.5 por concepto no da pensión. Es como un ahorro. Es un ahorro. Entonces, es perfecto la forma que tenemos hoy día, de repente no, pero el 95.5 es mucho peor. Yo creo que hay que, estamos donde estamos, hay que impulsar la reforma, hay que reglamentar bien la reforma y después iremos viendo cómo vamos corrigiendo algunos temas que no hayan sido perfectos. ¿Hay algún punto particular de la reforma que les preocupe hoy en día, ya después de tener tiempo para haberla analizado con mucho más detalle, ya sí estando aprobada? Se hablaba el tema del costo fiscal, pero esos detalles de repente que al común se nos pueden pasar a ustedes que están metidos en el tema. Sí, yo creo que el costo fiscal fue, digamos, lo que más ruido generó. Creo que no, el estudio que hizo Macroconsult por encargo de la asociación te arroja un costo fiscal que es bastante manejable. Y creo que si el costo fiscal, si el miedo que el aporte por consumo es muy grande, eso viene también con un aumento de la formalización. Entonces, creo que esa ecuación no se ha hecho perfecta, es difícil. Pero en todo caso, si termina siendo muy fuerte ese gasto, se puede reducir. Yo creo que ahí no hay que, como te decía, amarrarse necesariamente. Claro. Uno de los temas que a mí donde sí creo que hay un espacio de mejora es en la fórmula cómo se asigna el aporte por consumo. Creo que es una fórmula que tiene un beneficio mayor a los más ingresos versus a los menores ingresos. Creo que eso se debe corregir una vez que salga el reglamento, buscar cómo corregimos ese espacio. Y ahora hablábamos del retiro del 95.5, que es al final, cuando ya empiezas cuando va a iniciar tu jubilación, sacas tu dinero. Pero lo cierto es que el forado no solamente es de este 95, sino de todo lo que se ha dado desde la pandemia. Tal vez los de la pandemia se entienden si quieres verlo, pero los últimos han sido un poquito cuestionables. Entonces, ¿cómo se reconfigura el portafolio de las AFP y en general o el particular, el de ustedes, ¿no? Ya. Eres buena diciendo que es poquito cuestionable los últimos. Todos los técnicos locales e internacionales han criticado los últimos retiros porque no tienen ningún sentido desde el punto de vista técnico. Sí. Pero claramente hay dos grandes perjuicios en los retiros. El primero, el más importante, es que los ciudadanos han retirado fondos que son para su pensión y que por tanto van a tener una menor pensión, y eso hay que empezar a ver cómo se corrige y cómo ayudamos a los ciudadanos, cómo nos ayudamos a ahorrar más para una futura pensión. Y el otro desafío ya es más la gestión del portafolio. Evidentemente los portafolios tuvieron que modificarse porque tuvimos que hacer liquidez en unas estrategias que estaban pensadas a largo plazo. Entonces, el efecto más significativo es que el portafolio ha perdido liquidez. Hemos vendido activos bastante más líquidos y nos hemos quedado con activos más ilíquidos. Activos líquidos van desde caja, lo que teníamos en depósito a plazo, como también acciones en mercados internacionales que son líquidas. Sí. Entonces, son inversiones a largo plazo, pero de liquidez diaria. No sé, si salimos a vender el índice del Standard & Poor's, lo vendes en un segundo, a diferencia de una acción local que te demora más tiempo. Entonces, hemos perdido liquidez del portafolio y estamos en este momento recomponiéndolo, ¿no? También redujimos más la parte internacional por la liquidez, quedamos más en la parte inversiones locales. ¿Y cuál es la expectativa? Y ese punto es claro, ¿no? Porque, digamos, el foco siempre ha sido diversificar, tener un poco internacional. Tuvieron que apretar mucho porque no fue un solo retiro, no fueron varios. 7 retiros. Casi se tuvieron que preparar para los que venían, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa de cuándo se va a reconfigurar realmente el portafolio y cuándo van a tener más inversiones afuera, ¿no? Internacionales? Yo creo que en 12 meses hemos recompuesto el portafolio casi a lo que es nuestra estrategia de largo plazo. Porque 12 meses tienes, por un lado, los repagos de los bonos, de generar liquidez, más los aportes de mes a mes que te ayudan a recomponer el portafolio. Entonces yo creo que diciembre de 2025 ya deberíamos tener un portafolio que es que no tiene ninguna restricción para hacer lo que... En la medida en que todo esté... En la medida en que no haya un nuevo retiro, que yo espero que con la reforma que explícitamente lo prohíbe, empecemos a mirar hacia el futuro
y empecemos a priorizar al ciudadano y ver cómo construimos un sistema previsional potente que le dé al ciudadano una mejor pensión. El retiro va completamente en contra de cualquiera de esas iniciativas. ¿Y ahora actualmente hay alguna propuesta o algo que le represente un riesgo a las AFP, ya sea del negocio o incluso, ya no se escuchan, por ejemplo, tantos retiros a liberar tanto ahora? No se sabe, bueno, cuándo durará este silencio, pero ¿hay otras cosas que son un riesgo para ustedes? No, yo creo que en este momento el desafío más grande es que el reglamento se haga bien, ¿no? Y bien me refiero que el MEF, la ONP, la SBS, las AFPs, los nuevos competidores que quieran entrar, podamos participar en el desarrollo del reglamento para que este realmente funcione de cara al ciudadano y generar mejores pensiones. La SBS propuso este tema del ahorro voluntario, ¿no? Sí. Como un fondo. ¿Qué Sí. opinión tienen al respecto? ¿Cómo ven esta propuesta? Mira, nosotros le llevamos a la SBS la propuesta de una propuesta para innovar y tener más apertura en desarrollo de fondos voluntarios dentro de un mecanismo que ellos llaman modelos novedosos. Eso, por razones que no vale la pena comentar, no salió, pero lo que ha salido hoy día en la norma es muy parecido a lo que enviamos. Entonces, sí creemos que el ahorro voluntario es fundamental. Existe en otros países y funciona bien, y creo que es uno de los mecanismos que se pueden explotar de manera efectiva para que ayudemos a los ciudadanos a recomponer los fondos que retiraron por los retiros extraordinarios. ¿Cuál es el resultado que esperan para este año respecto a la rentabilidad de los fondos y Sí. cómo se vislumbra el próximo año, ¿no? Mira, el Fondo 2, que es el fondo donde se concentra más del 80% de los activos y de los afiliados, estaba al cierre de noviembre, a quincena de noviembre, alrededor de 6% en el año. Yo creo que estos últimos 15 días han sido positivos y diciembre suele ser positivo. Entonces, yo calculo que podemos estar terminando entre 6,5% y 7,5% en el 2024. Fondo 2. Fondo 2, que es el más grande, Sí. que no es un mal resultado, tomando en cuenta que el año pasado tuvimos 10% y que hemos tenido un retiro extraordinario que sin duda genera presión en los fondos. Y para el próximo año siempre es complejo. Venimos de unos años muy buenos del mercado internacional, pero el cambio de gobierno en Estados Unidos está siendo tomado de manera positiva. Los términos de intercambio siguen siendo buenos para nosotros y creo que el mercado local, que tiene una parte importante del portafolio, tiene potencial de apreciación importante, pero también estamos en un periodo preelectoral. Vamos a ver qué pasa con todas estas variables, ¿no? Claro, ¿y cómo normalmente funciona para una AFP el mercado cuando, en el caso de Perú, tenemos este año preelectoral, ¿no? Un año mucho más complejo que los años anteriores, dado la cantidad de partidos, entonces la incertidumbre es mucho más grande y que no solo afecta al ciudadano a pie, sino a empresas, inversiones y por supuesto a ustedes. Entonces, Sí. ¿cómo leen esto? Mira, eso lo vamos viendo poco a poco, porque en ese momento todavía no tenemos candidatos. Entonces, si uno hace una apuesta muy grande en una incertidumbre tan grande como es el número de candidatos, probablemente te equivoques. Lo que vamos a ver ahora son los factores fundamentales de las compañías, o sea, empresas mineras como el cobre, banca, tasa de interés. Entonces, hay una serie de variables que miramos para ver cómo acomodamos o cómo ajustamos ese portafolio. Creo que el efecto electoral se va a ver recién en el cuarto trimestre y nada, hay que ir mirándolo poco a poco, ¿no? Pero creo que va a ser, soy optimista con el 25. Y Aldo, una última consulta y te agradezco estos minutos. El tema de la confianza y el tema de que no hay manera de que haya de repente la reforma funcione si no hay más personas que entran a la reforma, a las pensiones, ¿no? Entonces la formalidad cada vez parece más lejana. Bajamos de 0,1 puntos cada año, Sí. es como imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esto desde su perspectiva? Ya no solamente como la mirada que tendrían desde AFP Integras, no en general, ¿no? Como alguien que queremos Sí. que sea el país formal, ¿no? Sí, sin duda la formalidad es el tema, la informalidad es el desafío más grande. Yo creo que se ha hablado mucho del costo para las empresas de ser formal y es una realidad y eso hay que corregirlo porque no jugamos solo, jugamos Sí, también en competencia con mercados de otros países. Ese es un tema que tenemos que seguir trabajando para que realmente el costo de ser formal no sea tan alto. Pero el otro tema que creo que es fundamental es cómo incentivamos para que el ciudadano quiera ser formal. Y creo que, ¿para qué uno es formal? Para que el Estado te dé algún servicio, Claro. ¿no? Porque uno paga impuestos contra un servicio. Entonces, ¿qué creo que ayudaría a la formalidad desde el ciudadano? Tenemos que mejorar el sistema de salud,
tenemos que mejorar el sistema de educación, tenemos que mejorar la seguridad, que el ciudadano sienta que el que es formal tiene un mejor servicio. Entonces, por ejemplo, hoy día tú tienes un sistema de SIS y de salud que están desconectados. Sí. Tenemos que tener un sistema de salud integrado, que tú tienes una capa básica para todos, que es el informal, pero para aquel que paga impuestos, le vas mejorando un poquito la capa y que sienta esa mejora producto de su esfuerzo y de formalidad. Entonces, creo que hay que atacar por los dos lados. Cómo incentivamos que el ciudadano quiera ser formal, pero también bajar el costo a la empresa para que no lo saque del mercado. Ali, y antes que me olvide, que se abra el mercado para los competidores, de las nuevos competidores para el tema de pensiones, ¿no? Las cajas han mostrado interés en entrar, algunos fondos por ahí que pueden entrar. Ustedes, digamos, ahorita son los que están solos. ¿Cómo se prepararía FP Intera o una FP en general para recibir esta ola de competidores? ¿Y en qué impactaría? Porque, claro, la esperanza o de repente lo que mucho se ha resaltado, incluso desde el MEF, es van a bajar las comisiones, pero es lo único que le abre la puerta la entrada de competencia. Mira, a ver, dos cosas. Nosotros venimos pidiendo que se abra la competencia desde hace 5 o 6 años. Por lo tanto, nos venimos preparando porque sabíamos que en algún momento se iba a dar. Claro. ¿Cómo nos preparamos? Tenemos que ser eficientes. El menor costo posible para poder transferirlo a los clientes y el mejor servicio posible. En el tema de costos, nosotros, como tú decías, ya ganamos la licitación. Nosotros cobramos 0.78% sobre activos administrados. O sea, un afiliado que tiene 5.000 soles en su fondo, nos paga menos de 60 soles al año, ¿no? Sí, bastante, 30 soles al año, ¿no? Es lo que te paga un afiliado por 5.000 soles. Entonces, en costos yo creo que Intera ya es bastante competitivo y tenemos que seguir dándole al afiliado un servicio óptimo, ¿no? Pero yo creo que la competencia es buena. Yo creo que van a entrar competidores, que va a haber ruido en el mercado y que después, como cuando se abre cualquier mercado, Sí, claro. se va a estabilizar. En México tienes 10 competidores, es el mercado más grande que hay. Y de los 10, 3 no son rentables, ¿no? Perú somos 4, Chile son 7. Creo que el punto, el número puede ser 6, 7 competidores, pero en el camino van a haber más y seguramente habrá consolidación en el futuro. Perfecto, Aldo, te agradezco muchísimo este No, tiempo, gracias gracias por tus comentarios y gracias a todos los que nos ven a través de Gestión.